sobre cómo están todas las cosas ordenadas en el universo. ¿Cómo es acaso eso fortuito? Para algunas personas, según lo que ha enseñado la ciencia, no, las teorías, porque ni siquiera la ciencia, las teorías han enseñado que de pronto habían truenos, relámpagos, y se unió tal elemento químico con tal otro elemento y ¡fum! Sucedió la vida. Pero cuando una persona medita sobre todo lo que nos rodea, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Precisamente hace poco estábamos considerando en la iglesia, el pastor estaba predicando sobre la inclinación del eje de la Tierra. No sé si sabían, pero la Tierra tiene, el eje de la Tierra tiene una inclinación. Esto no para todo el mundo es conocido. ¿Alguien sabe cuántos grados está inclinado el eje central de la Tierra? ¿Alguien lo sabe? Tatán escribió 23.5, efectivamente. Son 23.5. No, alguien escribió 45, no. Lo que escribió Tatán, 23.5. Entonces, ¿qué es eso de que el eje esté inclinado 23.5? Vamos a simular que este es el eje de la Tierra. Entonces, digamos que esto es una esfera. No es una esfera, pero hagan de cuenta que esta es una esfera. Entonces, si el eje estuviera así derecho, aquí queda, ¿qué queda acá? Aquí queda la zona tórrida, así, ¿no? Sabemos la zona tórrida. Es una zona que mantiene casi siempre, no fluctúa. No fluctúa en temperatura de una manera muy extrema, ¿no? Porque siempre mantiene la misma distancia del Sol. Entonces, ¿cómo vamos a simular el Sol? Aquí tengo una lámpara, voy a tener que correrla, entonces la luz se va a alterar. Ahí está la lámpara, ¿no? Se nota. Entonces, digamos que esta lámpara es el Sol, aquí está el Sol, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cómo llegan los rayos del Sol? Llegan siempre iguales. Pero ¿a dónde llegan más lejos? Aquí llegan más lejos, ¿no? Igual hacia el sur. Eso es el norte. Eso sería la línea de Ecuador. La línea de Ecuador, aquí sería el norte. Entonces, date en cuenta que cuando subo, me alejo más de los rayos del Sol. Si este es el Sol, esto está a una distancia específica. Pero cuando yo subo, esto está más lejos que esto. La distancia que hay de aquí al Sol es más grande que la distancia que hay de acá al Sol. ¿Sí están percibiendo lo que les estoy explicando, no? Aquí está más lejos que acá. La punta de mi dedo. La punta de mi dedo aquí está más cerca del bombillo que está simulando el Sol. Y aquí la punta de mi dedo está más lejos del bombillo. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Lo que les estoy explicando, ¿no? Es fácil, ¿no? Ahora, si me voy hacia el sur, pasa exactamente lo mismo. Cuando la punta de mi dedo se desliza hacia el sur, la punta de mi dedo queda más lejos del Sol que cuando está en el Ecuador, en la línea del Ecuador. Hay países como Colombia, Ecuador, Perú, que están bien cerca a la línea del Ecuador. Por estar cerca de la línea del Ecuador, no se experimenta gran cambio en estaciones, no se experimenta gran cambio. ¿Por qué? Miren que aquí tengo el lapicero en línea recta, no lo tengo inclinado, ¿sí? Entonces, ahora, si inclino, voy a inclinar esta supuesta esfera, la incliné 23.5 grados. Ya está inclinada. Sobre este eje es que la Tierra gira. La Tierra no está girando así derecha, no, está girando con el eje inclinado. El eje de la Tierra está así inclinado. Como está así inclinado, la Tierra gira, pero la Tierra no gira así, sino gira así. ¿Sí notan, no? Sí, gira inclinada, sobre este eje, gira inclinada. Entonces, no sé si se dan cuenta lo que pasa cuando la Tierra, cuando la inclinación es así. Ahora, des en cuenta que el Ecuador mantiene casi igual, ¿sí? Aquí está el Ecuador. Inclino la Tierra, se mantiene casi igual, no hay una gran variación. Pero acá lo que se alejaba, cuando subíamos hacia el norte, aquí se alejaba. Pero des en cuenta que, por decirlo de alguna manera, de Colombia subimos hasta Estados Unidos. Estamos en el norte de Estados Unidos, ya casi que empieza Canadá. Entonces aquí sería Ecuador y aquí sería Estados Unidos. No hay variación. Entonces prácticamente cuando la Tierra tiene esta inclinación y está así en relación al Sol, la misma temperatura que se puede recibir en el norte de Estados Unidos es la misma temperatura que hay en Colombia, la misma por la inclinación que tiene. Pero no sé si se dan cuenta que ahora pasa lo contrario. El sur quedó más lejos del Sol. ¿Sí?
El sur quedó más lejos del sol. Esto no lo explican en los colegios. Presten atención, esto que estoy explicando no lo explican y muchas personas no saben ni siquiera por qué sucede en las estaciones. Cuando está así, si la Tierra estuviera así derecha, no está derecha, ¿no? La Tierra está así inclinada, el eje. El lapicero representa el eje. Entonces, como la Tierra está así inclinada, entonces este es el ecuador. La Tierra está así inclinada. Como está así inclinada, miren cuán lejos quedó ahora el sur. El sur quedó más lejos del Sol, pero el norte quedó a la misma distancia que Ecuador. Ecuador y Norteamérica quedaron a la misma distancia del Sol, no hay variación. Pero el sur quedó muy lejos. Entonces, cuando Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, Washington, está, cuando la Tierra está así en relación al Sol, aquí hay la misma temperatura que hay en Colombia, que hay en Ecuador. Es decir, no hay nieve, no hay nieve. Es más, la gente sale en camisetas y salen vestidos así. Pero los que están en Argentina, cuando la Tierra está inclinada así, ellos ¿cómo están? Experimentando frío. En ese momento, por ejemplo, en Chile, en Argentina, hay mucho frío. La temperatura llega a bajar por debajo de 0 grados centígrados. Y eso hablando de Santiago, pero si hablamos de más abajo, Tierra de Fuego, la Patagonia, bien la Patagonia, está nieve, hay nieve. La temperatura no es 1 grado, 2 grados bajo cero, no, allá la temperatura ya baja 10, 20 grados bajo cero, ¿sí? Porque está muy lejos del Sol, está muy lejos. Ahora, como la Tierra va girando a través de, sobre su eje, ¿no? Gira así, sobre su eje. Pero también la Tierra, presten atención. Es como les digo, esto no se suele explicar, pero hoy van a tener claro por qué las estaciones. Como la Tierra va girando, ya vamos a quitar el Sol de acá. Vamos a colocar el Sol en el centro. Digamos que aquí está el Sol, que mi dedo es el Sol. Cuando la Tierra está girando, la Tierra gira así. Siempre mantiene la misma inclinación. Entonces la Tierra está girando. Ahora el movimiento no de rotación, sino el movimiento de traslación. La Tierra se está trasladando alrededor del Sol. Entonces la Tierra alrededor del Sol en 365 días da una vuelta, ¿cierto? Cuando la Tierra está así, ¿qué está más cerca? El norte está muy cerca del Sol, cuando la Tierra está así. Pero como mantiene la misma inclinación, cuando cuando hayan pasado 6 meses, des en cuenta que ahora el norte quedó lejos, pero el sur quedó cerca al Sol. ¿Sí lo logran notar? Eso se ve mejor con una esfera. Así ya, cambié de dedo. Des en cuenta que como la Tierra está así inclinada, Argentina, que queda acá, hablemos de Tierra de Fuego, hablemos de la Patagonia, quedó más cerca del Sol. Y miren dónde queda Ecuador, quedó casi a la misma altura de Ecuador. ¿Qué cosa? De Colombia, de Perú. Argentina quedó casi a la misma altura. Pero ahora, ¿cómo quedó Estados Unidos? Quedó lejísimos del Sol. Si el Sol está acá, la distancia que hay de acá a acá, del norte, de Norteamérica, eso es Ecuador, pero de acá, de Norteamérica, quedó muy lejos. ¿Qué pasa en Washington cuando la Tierra está acá? Está cayendo nieve. La temperatura está 10, 20 grados bajo cero y aún de pronto hasta a veces más. Entonces, cuando la Tierra está devolvamos la Tierra 6 meses o avancémosla 6 meses, avanzó 6 meses. Dese cuenta que siempre el ángulo el ángulo de inclinación de la Tierra mantiene igual, siempre mantiene con la misma inclinación. Cuando esté aquí, el norte está en verano, el sur, ¿cómo está? En invierno. ¿Ya entienden? Cuando está más lejos del Sol el sur, Argentina, ahí hay invierno. Pero cuando giramos así la Tierra 6 meses, ahora Argentina está en verano y en Estados Unidos hay invierno. ¿Sí? Quienes tienen familiares en el norte del planeta y en el sur del planeta, esto lo tienen más claro. Esto les queda mucho más claro porque dicen, yo noto que cuando a mitad de año es verano en Estados Unidos, en ese momento se está acercando el verano, se está acercando. Ya la temperatura es muy alta, así ya es alta en Estados Unidos, pero va a ser más alta. Esperen que llegue julio. La temperatura en julio en los países del norte va a ser muy alta. ¿Qué significa eso? La temperatura en los países del sur en julio va a ser muy fría, sí, va a estar muy baja. Cuando en el sur hace frío, en el norte hace calor. Y cuando en el sur hace mucho, mucho, mucho frío,
Entonces en el norte del planeta hace mucha calor. Para que en el norte haya mucho calor, tiene que estar así la Tierra en relación al Sol, ¿no? O sea, girar 6 meses acá. Entonces, cuando el norte está en verano, Argentina está experimentando un frío. Chile y Argentina están experimentando mucho frío. Esa es la razón por la cual hay estaciones. Y ya sabemos que así como hay puntos extremos, nos fuimos a 2 puntos extremos, pero también hay otro punto, está otoño y está primavera. Está intermedio, si se dan cuenta, ¿no? Aquí hay 2 estaciones, pero aquí hay 2 estaciones que se llaman invierno y verano. Los del norte están en invierno, los del sur en verano. Ahora pasamos acá, se dan cuenta por el eje que ahora los del norte son los que están en invierno y los del sur en verano. Entonces, quienes tienen, por ejemplo, familiares en Estados Unidos, en Washington, y a la vez tienen familiares en Chile, en Argentina, en la Patagonia. Entonces, cuando hablan con sus familiares, saben que a mitad de año, ¿qué pasa en Argentina, en Chile? Hay la temperatura es muy alta. ¿Sí? Están que se sofocan. Ay, la temperatura sube mucho. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasaría al mismo tiempo? La temperatura es muy baja. Allá está cayendo nieve, hay gente que se está muriendo de frío. Pero, como dicen, la torta se voltea. ¿Cuándo se voltea la torta? Cuando pasan 6 meses, totalmente opuesto. Donde era verano, ahora es invierno. Y donde era invierno, ahora es verano. Eso que les acabo de explicar, ¿por qué? Parece como, bueno, algo geográfico que a muchas personas no les interesaba. Pero, ¿por qué interesa esto? Imagínense que la Tierra siempre tuviera el eje así. Si siempre la Tierra, si no tuviera el eje torcido 23.5 grados, sino lo tuviera exactamente derecho. Si la Tierra estuviera así, estos lugares que están lejos serían inhabitables. Aquí habría siempre nieve, siempre habría nieve. Y los del sur también. Entonces realmente la gente ¿dónde viviría? Solo viviría de México para abajo. Así. Porque allá arriba no tendría sentido vivir donde hace frío. La temperatura es muy fría, no hay cambio. Debido a que hay estaciones, esos lugares del norte o esos lugares muy del sur se hacen habitables. Y donde hay estaciones, es decir, los lugares extremos muy al norte o muy al sur, esos países que están así bien en los extremos, debido a que tienen estaciones, pueden haber ciudades, puede la gente vivir ahí. Es decir, todo el mundo prácticamente se hace habitable debido a esa inclinación que tiene. Pero es perfecto, porque no dura tampoco tanto tiempo que el ser humano no lo soporte. Ahora, si la Tierra tuviera ese eje de inclinación, pero si la Tierra mantuviera ese mismo eje siempre en relación hacia el Sol, es decir, si no girara así, sino se girara así, entonces los países del norte, nadie podría vivir en el norte. Un ejemplo, ¿no? En ese caso. Entonces lo que Dios hizo, lo que estamos nombrando, lo que Eliú, en ese capítulo 37, nombra cómo Dios ordenó las cosas. La Tierra cumple con unas características que cuando una persona hace cálculos, se da cuenta, es perfecto. La Tierra, la distancia a la que está del Sol es perfecta. Si estuviera un poquito más lejos, estaríamos congelados. Toda la Tierra se congelaría. Solamente si se corriera unos kilómetros, ya nos congelaríamos. Ahora, si se corriera un poquito hacia adentro, hacia el Sol, arderíamos. No habría vida, no podría haber vida. Imagínense que toda la atmósfera fuera superior a 100 grados centígrados. ¿Quiénes podrían vivir? ¿Quién podría vivir? Hay gente que se está muriendo cuando las temperaturas suben a más de 50 grados centígrados. Hay personas que mueren en las ciudades donde la temperatura es superior a 50 grados centígrados. Lo mismo pasa cuando la temperatura es inferior a 20, 30 grados. Los países bien al norte como Canadá, hay reglas de las personas no pueden salir. No pueden salir de sus hogares cuando la temperatura baja hasta 30 grados centígrados, porque el cuerpo humano no está hecho para soportar esa temperatura. Entonces, una persona puede morir si sale a la calle. Hay personas que han muerto en Canadá de frío. Hay personas que han muerto también en el sur de frío. Cuando hay invierno, cuando hay verano, hay personas que han muerto de tanto calor. Pero eso que la temperatura no se desfasa mucho.
Solamente porque 10 grados más, subió 10 grados más de lo normal, ya el ser humano no puede vivir. Es perfecto. Cuando medimos así todo eso que Dios hizo, es perfecto. Lo que Dios hizo es perfecto. Porque la tierra, la vida que hay en la tierra, no podría existir si las condiciones que tenemos no fueran exactamente como las que tenemos. Ahora tenemos una atmósfera. Tiempo nos faltaría si vamos a hablar de las capas atmosféricas, la ionosfera. Si no existiera la ionosfera, ¿habría vida? Si no existieran las diferentes capas que hay en la atmósfera, ¿habría vida? El nivel de oxígeno mezclado con nitrógeno y con otros elementos es perfecto para que haya vida. ¿Sí? Todas las condiciones de la Tierra son perfectas para que nosotros podamos vivir. Entonces, según la teoría de la evolución, todo fue fortuito, todo fue al azar y a lo largo de miles y miles y miles de millones de años. Desde que el ser humano tiene recuerdos históricos, ha podido recordar y guardar la historia, no han pasado más de 6.000 años. Cuando ustedes profundizan en la historia, realmente la historia del ser humano, lo que se tiene del ser humano, no ha ido más lejos de 6.000 años, no ha ido más lejos. Pero las personas que no conocen esto, cuando escuchan personas hablar de miles, 10.000 millones de... Así, cuando hablan así de años y años, eso es mentira. Así no era, así no era. Un científico se llama Edward Hubbard. Él se dedicó, él es cristiano, porque fue criado en cultura cristiana. Pero cuando él fue científico, toda la ciencia estaba negando la creación de Dios. Pero él se puso a buscar pruebas de la veracidad o de la falsedad de lo que se estaba enseñando, de lo que él mismo había enseñado, porque así le enseñaron los libros de la ciencia, le enseñaron a él así. Pero cuando él mismo se puso a investigar, descubrió lo más lejos que la historia tiene un registro de los seres humanos es de hace 6.000 años. Entonces, ¿por qué los científicos hablan de 10.000 millones de... Eso es mentira. Cuando ustedes oyen a una persona expresarse, nosotros, bueno, la vida en el planeta hace 10.000 millones, cuando las personas hablan así, todo eso es transmitido de otros hombres. Creencias de hombres, teorías de hombres. Pero cuando miramos la historia, los hechos, no ha pasado más de 6.000 años. ¿Y sí saben por qué? Porque Adán, sí, hace muy poco. Cuando hablamos de 6.000 años, ya es muy poco. Ya no estamos diciendo 6.000 millones. No, 6.000 años. 6.000 años. Estamos en el año 2000 después de Cristo. ¿Año qué? 2000. Hasta ahora pasaron así 2.000 años aproximadamente. Ni siquiera han pasado. No se han completado 2.000 años. Bueno, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estamos en el año 2024. Que algunas personas tratan de quitarle y ponerle un año y decir que no se contó y dicen cualquier cantidad de teorías para hacer alteraciones. Pero Dios no se le escapa nada. Nosotros estamos en el año 2024 porque Dios así lo ordenó de esa manera. Ahora, ¿cuántos años pasaron antes de Adán? Desde que vino Adán, 4.000. En total, ¿cuántos vamos? 6.000. ¿Sí? Y esa es la historia del ser humano, no hay más. Todo lo que inventen, lo que nos enseñaron en el colegio, disculpen, es mentira. Todo eso eran cosas de los hombres, teorías, pero no nos las transmitieron con la palabra teoría. Bueno, ciertamente hay una expresión que conocemos que se llama teoría de la evolución. Cuando ustedes buscan qué significa teoría, sinónimos de la palabra teoría. Sinónimos de la palabra teoría es suposición. ¿Qué significa teoría? Suposición. Entonces, en vez de decir teoría de la evolución, la suposición que alguien hizo de cómo es que llegamos hasta esta época. Pero ¿qué creen? Esa suposición el ser humano la abrazó. O sea, curioso. Algo que es en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, eso sí se abrazó. Pero si las personas se meten con la palabra de Dios y comparan con la verdad, con la realidad, comparémoslo con la realidad, lo que existe, los hechos históricos, la gente se da cuenta, lo que está escrito acá es cierto. ¿Sí? No necesitamos viajar en la nave del tiempo hace 7.000 millones de años. No necesitamos. Porque cuando Dios puso al ser humano? Hace 6.000.
¿Cuándo Dios puso a Adán y Eva? ¿Cuándo puso al hombre por primera vez? Hace 6.000 años. Todo lo demás son teorías, no es verdad. Pero ¿cómo nos lo han transmitido como si fuera verdad? Así como hay un versículo que la gente se sabe, cuando les queremos hablar sobre el perdón del pecado, saben, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Y la gente se expresa con ira, con furia. Ustedes están equivocados, ¿cómo van a enseñar que ya no hay pecado, que ya Jesús quitó el pecado? ¿Cómo van a enseñar de esa manera? Así, no, fácil. Jesús quitó el pecado. Ay, no. La misma Biblia dice, por cuanto todos pecamos, la Biblia lo dice, busque y lo verá. Sí, la gente sabe que dice eso. Y le decimos a la persona, veo que tú te sabes de ese versículo de memoria, pero ¿por qué no me hablas del versículo siguiente? No lo conocen. No conocen el versículo que muestra el Evangelio, que muestra la buena nueva, pero sí se saben de memoria el que sacándolo de contexto lo lee para decir que ellos son y van a ser y nunca van a dejar de ser. Satanás es astuto, dice la Biblia, más que todas las cosas. Él es el príncipe de la potestad del aire. Lo que la gente piensa y lo que la gente suele enseñar como sabiduría no es sabio. ¿Qué dice el último versículo que leímos el día de hoy? Tiene 24 versículos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 24 de Job capítulo 37? Dice, lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Las personas que creen en la sabiduría humana, como eso que nos han mostrado en las películas, nos muestran el universo en 3D y nos muestran lo que se han inventado. ¿Sacado de la verdad? No, sacado de su propio corazón. Eso es lo que la gente enseña a los hijos de nosotros. ¿Cómo enseñan? Enseñan fábulas, enseñan teorías. ¿Qué es una teoría? Una fábula. Algo que le llegó a la mente de una persona y así lo transmitió. Pero ¿por qué las teorías que van en contra de la palabra de Dios? Porque esas teorías sí son abrazadas por el ser humano. No se da cuenta, el ser humano no piensa. Si medita profundamente, se da cuenta, yo he estado engañado por mi propio pensamiento. Mis profesores, mis padres, la sociedad ha estado engañada por el pensamiento. Cuando la persona medita, descubre algo. Satanás efectivamente es astuto más que todo lo que Dios creó. No hay nada más astuto que Satanás. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia que se disfraza para engañarnos. Se disfraza, parece que fuera verdad, pero no es verdad. Bueno, muy bonito este capítulo y muy bonito sobre todo ese último versículo. Dios a quien no estima. Aquí dice, ¿no? Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Muy importante descubrir lo tontos que hemos sido, los necios que hemos sido. Más exactamente, engañados. Lo engañados que habíamos estado. Solo la persona que se logra dar cuenta que estaba engañada puede salir del engaño. La persona que no se da cuenta que estaba engañada va a seguir engañada, inevitablemente. Espero que las personas que se conectaron el día de hoy mediten sobre esto que hemos hoy compartido. Pareciera como si estuviéramos enseñando geografía, así historia, algo así. No, estábamos mostrando las maravillas de Dios. Cuando una persona medita en lo que tiene alrededor, para que haya vida, no puede negar a Dios. Las personas que niegan a Dios ni siquiera meditan, viven únicamente por su pensamiento. Y el arrepentimiento es sobre lo que hemos creído, lo que hemos atesorado en nuestro corazón por nuestros pensamientos, lo que la sociedad en general atesora. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los doctos, aún sabiendo cifras, aún sabiendo números, aún diciendo a cuántos miles de millones de kilómetros, aún sabiendo así como información matemática, pero sin meditar. Solamente si se corriera un poco la tierra, si se alejara, solamente si se acercara un poco la tierra, sería imposible la vida. La destrucción sería total. Pero lamentablemente el ser humano sin meditar hemos estado viviendo peor que las bestias, dice la palabra.
peor que las bestias, porque creyéndonos inteligentes, así por mostrar así, hablar otro idioma, por usar palabras en griego, en hebreo, o por hablar de cifras matemáticas, entonces el ser humano se cree ya muy inteligente. Pero si meditaran esas cifras que está diciendo, se daría cuenta, es Dios. No puede haber vida si no fuera porque Dios la creó. Ten misericordia, Padre, de las personas que aún no han recibido la salvación y que han estado escuchando todos los días el en vivo. Todos los días tú les has traído, les has permitido ese corazón para escuchar. Permite, Señor, que puedan recibir la salvación y dar el testimonio para glorificar tu nombre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.